Vamos a escuchar entonces la intervención del asambleísta Camilo Salinas, quien posiblemente presente un nombre que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional y sobre esa moción que se presente más adelante se realizará el análisis, Buenos días, debate y la compañeros votación. asambleístas. Gracias por la oportunidad, señora presidenta. Sí, en vista de la necesidad de poder nombrar a un nuevo delegado para que pueda ser parte de la veeduría de las elecciones de las elecciones de los futuros vocales del Consejo Nacional Electoral, nosotros como Movimiento Construye mocionamos a la abogada Doménica Vincelor, que tiene experiencia en diferentes funciones públicas como gobierno autónomo descentralizado en la Asamblea Nacional. Tiene cargos como lo que es arbitraje internacional, abogada de la República, y está cursando actualmente lo que es una maestría en contratación pública. De esta manera, señora presidenta y asambleísta, mocionamos a esta gran profesional que puede ser una gran delegada para poder ser vedora de las elecciones futuras del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional. Le agradezco mucho. Buenos días. El asambleísta por la provincia de Los Ríos, Camilo Salinas, en su Se intervención cierra mocionó el a la abogada debate. Por Doménica favor, señor Vinces-Loor secretario, para ser designada como certifique si la el moción proceso de selección presentada de los por el vocales del legislador Consejo Camilo Nacional Salinas Electoral. ha sido ingresada por escrito y posteriormente proceda a tomar el registro y la votación. Con su autorización, señorita presidenta, me permito indicar que de acuerdo, en este momento no nos ha llegado todavía la moción en secretaría. El equipo de la asambleísta Salinas nos indica que está por llegar. Si podemos, por favor, esperar un minuto hasta que la moción sea remitida por escrito a la secretaría. Concedido el tiempo solicitado para que llegue la moción, señor secretario. En la intervención del asambleísta Camilo Salinas se destacaba la trayectoria de la señora Doménica Vinces-Loor, quien reemplazaría a la delegada de la Asamblea Nacional para ocupar este cargo en representación del primer poder del Estado y formar parte de la Comisión Ciudadana de Selección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral en el proceso de renovación parcial de esta institución, de este organismo electoral. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, ya en los próximos instantes le corresponderá al Pleno de la Asamblea Nacional determinar si es que se respalda o no se respalda esta moción que se presentará ya en los próximos minutos en la Secretaría General y se dará lectura para conocimiento del Pleno del Parlamento para que Doménica Vinces-Loor asuma esta representación legislativa. Así es, Maritza, este es el punto que se está tratando en la sesión 965 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde la función legislativa designará a una persona para integrar la Comisión Ciudadana de Selección del proceso de designación para la renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral, mediante concurso de méritos y oposición, con veeduría e impugnación ciudadana y la Subcoordinación Nacional de Control Social a fin de que se proceda con este trámite. Escuchábamos hace unos minutos al legislador por la provincia de Los Ríos, Camilo Salinas, quien realizó una moción para que sea la abogada Doménica Vinces-Loor la persona que ocupe esta designación. Se espera en unos minutos que llegue la moción por escrito por parte del legislador Salinas y se pueda someter a votación. Recordar que serán las y los asambleístas quienes, a través de sus votos, decidan si esta persona será la funcionaria que de parte del legislativo sea parte de este proceso de designación de nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Esperaremos unos minutos para que este documento sea remitido a los correos electrónicos de los 137 asambleístas para su análisis y posterior votación. Y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 20, referente a los requisitos para ser consejero o consejera, establece algunos que forman parte también de los considerandos dentro de este documento que ha sido remitido a la Asamblea Nacional para que se designe a la delegada del primer poder del Estado a la función legislativa para formar parte de esta Comisión Ciudadana de Selección. Además, también dentro de los considerandos que se expone en el documento remitido, decíamos, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, se destaca que
en la misma normativa. La ley orgánica de esta institución, el artículo 55, señala que todas las designaciones, tanto de autoridad como de representantes ciudadanos que se deleguen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, serán a través de procesos de selección de medio de las comisiones ciudadanas que deberán conformarse para este efecto, excepto para designar a las autoridades que provienen de ternas presentadas por el presidente o presidenta de la República. El artículo 56 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señala: las comisiones estarán integradas por un delegado o delegada del Ejecutivo, uno del Legislativo, uno de la Función Judicial, uno de la Función Electoral y uno de la Función de Transparencia y Control Social, y por 5 representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía, que serán escogidos en sorteo público entre los 30 mejores calificados que se postulen y cumplan con los requisitos que determina la ley. Las comisiones se conformarán de manera prioritaria, sobre todo entre hombres y mujeres, a través de sorteos previos y diferenciados para representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía. Las y los delegados deberán pertenecer a las funciones del Estado que les delegue y serán designados para el máximo órgano a través de las decisiones de cada uno de ellos. Las funciones del Estado para designar a sus delegados o delegadas tendrán el plazo de 30 días, que se contarán a partir de la notificación, tal y como ha sido el requerimiento. Vencido este plazo, si no hay un procedimiento a la designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los designará directamente. Todo esto bajo las prevenciones legales que se establecen en la normativa. Las comisiones serán dirigidas por uno de las o los representantes de la ciudadanía, quien tendrá voto dirimente, y sus sesiones serán públicas. En la elección de quien dirija la comisión participarán todos los comisionados. El artículo 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana también establece: para ser miembro de una comisión ciudadana de selección, las y los representantes de la ciudadanía requieren los mismos requisitos para ser consejero o consejera, además de demostrar autoridad o ser designado a través de gestión pública, de acuerdo con los reglamentos que para cada concurso dicta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las y los miembros de las comisiones tendrán las mismas prohibiciones que para ser consejero o consejera, incluidas las siguientes: quien sea cónyuge tendrá una unión de hecho, o sea, pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quien sea cónyuge mantenga unión de hecho, o sea, pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con otra u otro postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección. De ocurrir el caso, se sorteará a quien debe ser excluido de todo este proceso. Por escrito en el sistema de TS. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que en este instante acaba de llegar la moción. Si me da unos segundos para poder dar lectura de la misma. Además, dentro de las prohibiciones también está que las y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podrán participar en los concursos de designación de las comisiones ciudadanas. La moción presentada por el asambleísta Camilo Aurelio Salinas Ochoa ha sido remitida por escrito a la Secretaría General. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la misma. Memorando número AN-COCA-2024-0171-M de Quito, Distrito Metropolitano, 10 de octubre de 2024, para señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para designación por la función legislativa. De mi consideración, en referencia a la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 965, convocada para el 10 de octubre de 2024 a las 9 horas, en el primer punto del orden del día, me permito presentar la siguiente moción: conocer y resolver respecto del artículo 2 de la resolución número CPCCS-PLE-SG-039-O-2024-0407, misma que en su parte pertinente manifiesta disponer se proceda con la notificación al presidente de la función legislativa para que dentro del plazo de 3 días contabilizados a partir de su notificación remita una nueva delegada que cumpla lo contemplado en los artículos 20 y 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como el artículo 12 del reglamento IBIDEM, a fin de continuar con el trámite correspondiente remitido mediante oficio número CPCCS-SG-2024-0554-OF, suscrito por la magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se remite la hoja de vida pertinente. Consentimiento de distinguida consideración. Atentamente, magíster Camilo Salinas Ochoa. La hoja de vida que se remite, señorita presidenta, corresponde a la señorita Doménica Vinces Loor. Tanto la moción presentada como el anexo de hoja de vida están siendo remitidos en este momento a los curules electrónicos de señores legisladores, señorita presidenta.
Escuchemos las indicaciones por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional. Correspondería ya el registro y la votación de los parlamentarios y parlamentarias para determinar si es que existe o no ese respaldo legislativo para que quien ha sido propuesta por parte del señor asambleísta Camilo Salinas, nos referimos a la señora Doménica Vinces-Loor, sea la representante de la función legislativa para formar parte de las comisiones ciudadanas de selección para la designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en el proceso de renovación parcial. La señorita Doménica Vinces-Loor, a lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado diversos cargos, entre ellas asesora de la Asamblea Nacional desde el 2023 hasta la actualidad, especialista en contratación pública en el municipio de San Borondón, coordinadora legal del municipio de Guayaquil, abogada del Grupo Vilaseca, abogada en RQ y Asociados, auxiliar jurídico en el estudio jurídico Legin Consulta, auxiliar de abogacía en el municipio de Guayaquil, asistente legal en el estudio jurídico Ayala y Asociados, también asistente jurídico del abogado Miguel Félix López. Correcciones al proponente de la moción por cuanto hay un error en la misma, entonces les solicito a los compañeros asambleístas que esperemos unos minutos para que envíen el alcance de la moción que ha sido presentada por el legislador Camilo Salinas. Se toma nota, señorita presidenta. Mientras pasan esos minutos, damos lectura respecto a cuáles son los requisitos que deben cumplir quienes formen parte de las comisiones ciudadanas de selección de las autoridades. Decía que son los mismos requisitos para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre estos están los siguientes: ser ecuatoriano o ecuatoriana, estar en goce de los derechos de participación, haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación, acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de los fondos públicos para aquellas personas que las hayan manejado, desempeño eficiente en la función privada y o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico en defensa del interés general, poseer título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación superior. Además, otros requisitos que forman parte del alcance es la trayectoria en organizaciones sociales, consiste en haber sido miembro o socio de una organización social legalmente reconocida durante los últimos 5 años. El requisito de trayectoria en participación ciudadana consiste en acreditar al menos 3 o más de las siguientes iniciativas: realizar durante los últimos 5 años impulso de proyectos de desarrollo y fortalecimiento del ejercicio de derechos, promoción de iniciativa popular normativa, participación en programas de voluntario, acción social y desarrollo, participación en iniciativas de formación ciudadana o haber promovido en asambleas locales presupuestos participativos, audiencias públicas, cabildos locales, silla vacía, vedurías, observatorios, consejos consultivos, consulta previa o vedurías ciudadanas. El requisito de lucha contra la corrupción consiste en haber presentado o participado en iniciativas normativas o de política pública en temas de transparencia, manejo de control de recursos públicos o en vedurías ciudadanas con el fin de ejercer control social sobre la cosa pública. La probidad notoria y el reconocimiento prestigio que evidencia compromiso cívico en defensa de los intereses generales consiste en haber mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida. Cualquier ciudadano podrá fundamentadamente demostrar el incumplimiento de estos requisitos por parte de un candidato luego de su postulación. Brevemente también les comentábamos ya un poco la experiencia obtenida por Doménica Vinces-Loor. Ella es abogada. Les comentábamos que ella actualmente se desempeña como asesora acá en la Asamblea Nacional desde el periodo 2023 hasta la actualidad. También es especialista en contratación pública por el municipio de San Borondón, fue coordinadora legal del municipio de Guayaquil, abogada in-house del Grupo Vilaseca, abogada junior en RQ y Asociados. Ella estudió en la Universidad Internacional de La Rioja, donde obtuvo un máster en arbitraje internacional, derecho internacional y estudios jurídicos internacionales. Es abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También posee algunas certificaciones, por ejemplo, del European Business Law, también una certificación en mediación y formación de conciliadores en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ha realizado diversos
cursos y capacitaciones a lo largo de su trayectoria, como por ejemplo en la actualidad el derecho laboral, formación de conciliadores, entre otros. También domina el idioma inglés. Es parte de los títulos obtenidos y los cursos también en los que se ha preparado la doctora Vinces Loor, que hoy ha sido propuesta por el asambleísta de la provincia de Los Ríos, Camilo Salinas, para que sea la representante de la función del primer poder del Estado en el proceso de designación y renovación de vocales para el Consejo Nacional Electoral. Hace contados minutos escuchábamos a la presidenta de la Asamblea Nacional, señorita Viviana Veloz Ramírez, solicitar algunas correcciones en el texto presentado por parte del equipo del legislador Camilo Salinas para posteriormente someter a votación la propuesta realizada por el legislador y que sean los 137 legisladores con sus votos quienes decidan si ella será la representante del legislativo en este proceso de renovación que les hemos comentado. Estamos a la espera de que esa corrección se realice y ya los legisladores puedan decidir si apoyan la moción presentada por el legislador Camilo Salinas o si existe otra propuesta desde otras bancadas legislativas. Estamos en la continuación de la sesión 965 del Pleno de la Asamblea Nacional en el análisis del último punto del orden del día de esta convocatoria, mediante la cual el Pleno del Parlamento deberá designar a su representante, el representante de la función legislativa para la Comisión Ciudadana de Selección de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en el proceso de renovación parcial. Se ha propuesto el nombre de Doménica Vinces Loor. Recordemos que reemplazaría a Domelín Tamar Vintimilla Peña, quien fue designada con 74 votos afirmativos el pasado 3 de septiembre. Sin embargo, se ha hecho observaciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana a esa designación y es por eso que el Pleno del Parlamento debe presentar otro nombre que reemplace a la señorita Domelín Tamar Vintimilla. ¿Por qué tiene que ser mujer? Porque ya la primera designación corresponde a un nombre de un hombre y se necesita hombre y mujer. La alternancia es lo que se ha planteado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y es por eso que se ha planteado por parte del señor asambleísta Camilo Salinas a Doménica Vinces Loor. Y en los próximos instantes, cuando llegue ese alcance solicitado por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, el secretario general del Parlamento dará lectura a la moción que ha presentado el señor asambleísta Camilo Salinas para que se dé conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Sobre esa moción se pronunciarán los parlamentarios y parlamentarias. Se necesitan 70 votos afirmativos para aceptar la propuesta del legislador. De no existir los votos correspondientes, se puede presentar otra moción y analizar en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Y como leíamos en el informe presentado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, corren los plazos establecidos para que el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, se pronuncie. Y justamente los considerandos emitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalan que la Constitución de la República del Ecuador determina en el artículo 218 que el Consejo Nacional Electoral se integrará por 5 consejeras o consejeros principales que ejercerán sus funciones por 6 años y se renovará parcialmente cada 3 años. 2 miembros en la primera ocasión, 3 en la segunda, y así sucesivamente. Existirán 5 consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales. La presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente se elegirán entre sus miembros principales y ejercerán sus cargos por 3 años. La presidenta o presidente del Consejo Nacional Electoral será representante de la función electoral. La ley determinará la organización, funcionamiento y jurisdicción de los organismos electorales desconcentrados que tendrán carácter temporal. Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá tener ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos. Que el artículo 224 de la Constitución prevé que los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social previa selección mediante concurso público de oposición y méritos con postulación e impugnación de la ciudadanía y garantía de equidad y paridad entre hombres y mujeres de acuerdo con la ley. Que la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 5, en alusión a las atribuciones generales del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social establece la siguiente: designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Que la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 20, referente a los requisitos para ser consejera o consejero, establece los siguientes: ser ecuatoriana o ecuatoriano, estar en goce de los derechos de participación, haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación, acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos para aquellas personas que los hayan manejado, desempeño eficiente en la función privada y o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general, poseer título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación superior. Como alcance de requisitos, el requisito de trayectoria en organizaciones sociales consiste en haber sido miembro o socio de una organización social legalmente reconocida durante los últimos 5 años. El requisito de trayectoria en participación ciudadana consiste en acreditar al menos 3 o más de las siguientes iniciativas realizadas durante los últimos 5 años: impulso de proyectos de desarrollo y fortalecimiento de ejercicio de derechos, promoción de iniciativa popular, normativa, participación en programas de voluntariado, acción social y desarrollo, participación en iniciativas de formación ciudadana, o haber promovido asambleas locales, presupuestos participativos, audiencias públicas, cabildos locales, silla vacía, vedurías, observatorios, consejos consultivos, consulta previa o vedurías ciudadanas. Además, también dentro de los requisitos o las prohibiciones que están contempladas dentro de la normativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también se establece que no pueden tener familia relacionada con las personas que están postulando o aquellos que formen parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De esta manera, también se establece en el artículo 57 que para ser miembro de una comisión ciudadana de selección, las y los representantes de la ciudadanía requieren los mismos requisitos para ser consejero o consejera, además de demostrar conocimiento y experiencia en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada o en gestión pública, de acuerdo con el reglamento que para hacer concursos edicta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las y los miembros de las comisiones tendrán las mismas prohibiciones que para ser consejeros, consejeras, incluidas las siguientes: quien sea cónyuge, tenga unión de hecho, sea pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o el 2º de afinidad con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Quien sea cónyuge, mantenga una unión de hecho o sea pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con otra u otro postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección. Rogamos y que tengan un poco de paciencia. También solicitamos disculpas. Nuevamente se han equivocado en el envío de la moción y están haciendo la corrección previa. Por tal motivo, también hago un llamado a que podamos ser más prolijos al momento de enviar las mociones previo a las votaciones para evitar también que se pierda el tiempo y poder evacuar el resto de sesiones que tenemos pendientes. Gracias. Dentro de las prohibiciones también consta, decíamos, que quien sea cónyuge mantenga unión de hecho o sea pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con otro u otro postulante a la misma Comisión Ciudadana de Selección. De ocurrir el caso, se sorteará a quien deba excluirse del proceso. Las y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podrán participar en los concursos de designación de las comisiones ciudadanas hasta 2 años después de terminadas sus funciones. El artículo 58 también de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social establece que, para la designación de las y los 5 delegados de la ciudadanía que integran la Comisión Ciudadana de Selección, se realizará una convocatoria abierta a la ciudadanía para que inscriban sus candidaturas al sector público. El reglamento para la organización de las comisiones ciudadanas de selección normará la forma de presentación, contenidos y demás aspectos de la convocatoria. Informar que el alcance de la moción presentada por el asambleísta Magíster Camilo Aurelio Salinas Ochoa ha sido remitida por escrito a la Secretaría General. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la misma.
memorando número AN-COCA-2024-0174-M, de Quito Distrito Metropolitano, 10 de octubre de 2024, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: alcanza el memorando número COCA-2024-0171-M de mi consideración. Con un cordial y atento saludo, en alcance el memorando N-SOCA-2024-0171-M, se mociona a la señorita Doménica Vinces-Lor para que sea la delegada de la función legislativa para la Comisión de Selección para la renovación parcial de la y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. En cumplimiento con la resolución número CPCS-PLE-SG-039-O-2024-0407 de 25 de septiembre de 2024, misma que en su parte pertinente manifiesta disponerse proceda con la notificación al presidente de la función legislativa para que dentro del plazo de 3 días, contabilizados a partir de su notificación, remita una nueva delegada que cumpla lo contemplado en los artículos 20 y 57 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como el artículo 12 del reglamento IBIDEN, a fin de continuar con el trámite correspondiente, remitido mediante oficio número CPCS-SG-2024-0554-OF. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente suscribe Magíster Camilo Aurelio Salinas Ochoa. Hasta la lectura de la moción, señorita presidenta, misma que también ha sido ya difundida a las curules electrónicas de las y los asambleístas. Por favor, proceda a tomar registro y posteriormente la votación. Con su autorización, señorita presidenta, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración de los miembros de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Camilo Salinas. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas, y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Luego que la moción del legislador Salinas ya llegara a los correos electrónicos de las y los legisladores, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Ramírez, ha dispuesto el registro de los legisladores en las curules electrónicas para dar inicio al proceso de votación. Justamente proceso que determinará si la moción presentada por el legislador Salinas cuenta con el apoyo. El objetivo del legislador es justamente designar a la abogada Doménica Vinces-Lor como la representante del Poder Legislativo para el proceso de designación y renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral, proceso que debía haberse llevado ya hace algún tiempo atrás y que por diferentes inconvenientes no ha sido posible. Nos encontramos en la sesión 965 del Pleno de la Asamblea Nacional. El proceso de registro de los asambleístas en sus curules electrónicas está avanzado. Ya 107 legisladores se han registrado para iniciar el proceso de votación. Al momento 111 legisladores ya han registrado y en breve iniciará el proceso de votación. Mientras esto ocurre, también les dábamos lectura al documento enviado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que establece, por ejemplo, algunos de los requisitos que deben tener quienes aspiren a convertirse en vocales del Consejo Nacional Electoral. Hay un requisito que también se establece, que es el de la lucha contra la corrupción, que consiste en haber presentado o participado en iniciativas normativas o de política pública en temas de transparencia, manejo y control de recursos públicos o en veedurías ciudadanas con el fin de ejercer control social sobre la cosa pública. La probidad notoria y el reconocido prestigio que evidencia el compromiso cívico y de defensa del interés general consiste en haber mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida. Cualquier ciudadano podrá fundamentadamente demostrar el incumplimiento de este requisito por parte de un candidato luego de su postulación. La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 55, también señala que todas las designaciones, tanto de autoridades como de representantes ciudadanos que se deleguen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se harán a través de los procesos de selección por medio de las comisiones ciudadanas que deberán conformarse para el efecto, excepto para designar a las autoridades que provienen de ternas presentadas por la presidenta o presidente de la República. El artículo 56 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también señala que las comisiones estarán integradas por una delegada o delegado del Ejecutivo, una o uno del Legislativo, de la Función Judicial, de la Función Electoral,
de la función de transparencia y control social y por 5 representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía escogidos en sorteo público de entre los 30 mejor calificados que se postulen y cumplan con los requisitos que determine la ley. Las comisiones se conformarán de manera paritaria entre mujeres y hombres a través de sorteos previos y diferenciados para representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía. Las y los delegados deberán pertenecer a las funciones del Estado que les delega y serán designados por el máximo organismo de decisión de cada una de ellas. Las funciones del Estado para designar a su delegado o delegada tendrán el plazo de 30 días que correrá desde que sean notificadas con tal requerimiento, vencido el cual, si no han procedido a la designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los designará directamente, bajo prevenciones legales. Las comisiones serán dirigidas por uno de los representantes de la ciudadanía, quien tendrá voto dirimente, y sus sesiones serán públicas. En la elección de quien dirija la comisión participarán todos los comisionados. Se ha propuesto el nombre de Doménica Vinces-Loor por parte del señor asambleísta Camilo Salinas, que ya en los próximos minutos conoceremos si existe el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando están registrados 118 parlamentarios y parlamentarias en la continuación de la sesión 965 en modalidad virtual. Una vez que así lo disponga la presidenta del Parlamento ecuatoriano, Viviana Veloz, se cerrará este registro e inmediatamente la votación. 4 formas de votar tienen los asambleístas. Las opciones son voto afirmativo, voto en contra, abstención y el voto en blanco. Se necesitan por lo menos 70 votos de respaldo para que Doménica Vinces-Loor asuma la representación del primer poder del Estado, la función legislativa, para la Comisión Ciudadana de Selección de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en el proceso de renovación parcial. Ella sería reemplazo de Doménica Tamar Vintimilla Peña, quien fue delegada por parte de la función legislativa en la sesión del martes 3 de septiembre de este año, cuando se cumplió el requerimiento del Consejo de Participación Ciudadana. Una vez que se ha revisado el perfil de Doménica Tamar Vintimilla Peña, no habría cumplido con lo establecido en la normativa en la Ley Orgánica la función del Participación Ciudadana, de la cual establece los requisitos, y es por eso que ha solicitado que el Pleno del Parlamento se vuelva a pronunciar y designe a su representante, y es por eso que ya en los próximos instantes corresponderá esa decisión y ese pronunciamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este es el último punto de la sesión 965 del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que finalicen y ya exista un pronunciamiento legislativo, corresponderá continuar con la siguiente sesión, porque son 2 sesiones las que están convocadas para esta jornada. Podemos proceder a cerrar el registro y tomar votación. Me permito informar que contamos con 121 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Camilo Salinas. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 121 legisladores se encuentran presentes y de inmediato iniciará el proceso de votación para apoyar la iniciativa del legislador Camilo Salinas o a su vez para rechazarla. Ha iniciado ya el proceso de votación. Se registran 7 votos afirmativos y 4 abstenciones. Esto recién ha empezado. En breves instantes ya tendremos el detalle completo de la votación para conocer si la moción del legislador por la provincia de Los Ríos, Camilo Salinas, cuenta con el apoyo mayoritario de las y los asambleístas, o si es necesario la moción de otro legislador para conocer otro perfil, para designar justamente a quién será él o la representante del primer poder del Estado en este proceso de renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral que está llevando adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para ser miembro justamente de una comisión ciudadana de selección, las y los representantes de la ciudadanía requieren los mismos requisitos que para ser consejera o consejero, además de demostrar conocimiento y experiencia en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada o en gestión pública, de acuerdo con los reglamentos que para cada concurso dicta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las y los miembros de las comisiones tendrán las mismas prohibiciones que para ser consejeras o consejeros. Por ejemplo, quien sea cónyuge, tenga unión de hecho, sea pariente hasta en el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quien sea cónyuge, mantenga unión de hecho, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otra u otro postulante de la misma Comisión Ciudadana de Selección. De ocurrir el caso, se sorteará a quien deba excluirse del proceso. Las y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podrán participar en los concursos de designación de las comisiones ciudadanas hasta 2 años después de terminadas sus funciones. En este momento se registran ya 75 votos en apoyo a la moción del legislador Salinas para que la abogada Doménica Vinces Loor sea la representante de la función legislativa. Tenemos 28 votos en abstención, 0 blancos y 0 negativos. Y como les comentábamos, 77 votos respaldan la iniciativa del legislador Camilo Salinas. Podríamos concluir, Maritza, que la abogada Doménica Vinces Loor será la representante de la Asamblea Nacional para este proceso de renovación de vocales del Consejo Nacional Electoral. En efecto, ya que existen más de los votos mínimos requeridos y que se establece en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como otras normativas, ya que son más de 80 los legisladores y legisladoras las que han respaldado la moción del asambleísta Camilo Salinas. Con ello, la abogada Doménica Vinces Loor será la representante del primer poder del Estado, estamos hablando de la Asamblea Nacional, para la Comisión Ciudadana de Selección de las Autoridades del Consejo Nacional Electoral, en un proceso de renovación parcial, porque así también se determina. Se desarrollan 2 procesos de selección de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en procesos de 3 vocales del Consejo Nacional Electoral y posteriormente 2 adicionales, toda vez que el Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 autoridades. Y ese es el proceso que se desarrolla ya en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, institución encargada de desarrollar todos los concursos para la selección de las autoridades de control. En los próximos instantes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, dará la disposición para cerrar este registro. Los legisladores y legisladoras que se registraron pero no consignaron su voto, una vez que se cierre la votación, estos se traducirán en abstenciones si es que no lo desarrollan, y con ello ya se dará a conocer los resultados, pero existen ya 84 votos afirmativos. No se ha hecho uso del voto en contra, tampoco del voto en blanco, pero sí hay abstenciones. La presidenta de la Asamblea Nacional ha dado 1 minuto adicional para que se pronuncien los parlamentarios y parlamentarias frente a este último punto del orden del día de la sesión 965. Y les decíamos también que una vez que finalice ya este pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional, se reinstalará la sesión 964, que también es una continuación de sesión en modalidad virtual. 3 puntos todavía le restan al Pleno de la Asamblea Nacional analizar, conocer y resolver respecto a esta continuación de la sesión 964. Ya vamos a dar lectura de estos puntos para recordar a usted qué es lo que va a debatir el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Están pocos asambleístas, en realidad son menos de 8 asambleístas todavía por pronunciarse respecto a la moción presentada por el asambleísta Camilo Salinas para que la abogada Doménica Vinces Loor sea la representante de la Asamblea Nacional. Aunque ya existe ese respaldo legislativo, son pocas las abstenciones, no hay votos blancos, insistimos, tampoco votos en contra, pero sí existen 86 votos de respaldo. 70 se necesitaban, hay 16 votos adicionales a ese mínimo requerido, y con ello ya existe el respaldo parlamentario para que Doménica Vinces Loor sea la delegada de la Asamblea Nacional en reemplazo de Domelín Tamar Vintimilla Peña, quien también fue designada, sin embargo no habría cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana. Doménica Vinces Loor es una abogada, actualmente asesora en la Asamblea Nacional. En su experiencia también consta como especialista en contratación pública, coordinadora legal, abogada de diferentes empresas privadas. Ella obtuvo un máster en arbitraje internacional, derecho internacional y estudios jurídicos internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja y es abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente los resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 86 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 35 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Camilo Salinas.